Bueno, chicos, entonces, primero que todo, buenas noches. Y esta pues es nuestra segunda clase. Eh, yo voy a hablarles ahora de este tema que es uno de los más importantes de la parte que queremos nosotros dominar en la ozonoterapia. ¿Listo? Entonces, es la clase sobre farmacocinética y farmacodinamia del ozono. Entonces, aquí la primera pregunta que nosotros nos vamos a responder es la que les escribo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa cuando el ozono entra en contacto con el organismo? Y poco a poco vamos a ir desglosando este temario para que ustedes al final de la clase tengan una conciencia crítica y clínica de qué es lo que queremos manejar durante este proceso académico que vamos a ir desarrollando durante todo este tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir pasando las diapositivas. Aquí, en esta primera diapositiva, quiero que tengamos en cuenta algo muy importante y es que antes de entrar en ese tema de la farmacocinética y la farmacodinamia del ozono, nosotros necesitamos hacer una aclaración fundamental, ¿cierto? Porque esta idea es la que debe quedar clara desde el comienzo para que lo que vayamos viendo después vaya quedando con unas buenas bases y que no vayamos a tener unas situaciones o conocimientos equivocados, ¿vale? Entonces, aquí que tenemos en esta diapositiva, y es que cuando nosotros hablamos de un medicamento convencional, pasamos de una molécula relativamente estable como cualquier otro medicamento, ¿cierto? Entonces, lo que nos han enseñado a nosotros normalmente en la academia, en la universidad, son los medicamentos como los antibióticos, los analgésicos, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen ellos? Un antibiótico, un antiinflamatorio, un analgésico, un anestésico local, como lo que nosotros utilizamos día a día. Cada una de estas sustancias tienen ciertas características, perdón, y es que pueden almacenarse, pueden administrarse, pueden absorberse de alguna manera. ¿Qué más? Las podemos distribuir por el organismo y ellas van a alcanzar determinados tejidos y van a producir ciertos efectos, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la interacción con ciertos receptores específicos y sistemas biológicos concretos, que los vamos a ir mirando con el tiempo aquí durante la clase que les voy a dar. En esta parte, el ozono no se comporta de esa manera, como un medicamento normal, como un medicamento que nosotros estamos acostumbrados a tener. Y espérenme, ¿qué fue lo que sonó? No sé. ¿Me están escribiendo ustedes? Ah, perdón. Denme un segundo. Ya. Eh, Les estaba diciendo entonces que el ozono no se comporta de la misma manera que un medicamento convencional, ¿cierto? El ozono va a romper prácticamente esos paradigmas farmacológicos clásicos que nosotros hemos estudiado toda la vida. Este ozono no puede almacenarse durante largos periodos porque, como les mencionaba yo en la clase pasada, él es extremadamente inestable. Él no puede mantenerse o conservarse como la misma molécula de ozono durante mucho tiempo, ¿ya? Es decir, él entra en contacto con el organismo, inmediatamente cambia su molécula original, ¿ya? Él es una molécula cambiante. Entonces, aquí nos surge una pregunta muy interesante, ¿no? Y es que si el ozono desaparece tan rápidamente en el organismo, ¿cómo es que él puede producir esos efectos biológicos que incluso pueden observarse horas o días después? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta es que este ozono
no actúa principalmente por, digamos que su presencia, sino por las reacciones químicas que va desencadenando. Por ejemplo, funciona como un iniciador, ¿ya? ¿Cómo les puedo explicar esto? Es un detonante biológico. Lo que realmente genera son señales químicas secundarias y ellas son capaces de activar esas respuestas celulares. Y por eso muchos autores, que vamos a irlos conociendo, ellos prefieren hablar del ozono como un modulador biológico oxidativo, más que como un medicamento convencional, como nosotros lo tenemos en los medicamentos normales que nosotros utilizamos. ¿Listo? Entonces, pasamos aquí a este concepto de la farmacocinética. Cuando nos daban las clases en cuarto, quinto semestre en la universidad sobre este tema, nos remontamos a muchas situaciones que tal vez no son compatibles con el ozono, como lo que yo les voy a decir ahora, ¿no? Porque el ozono no es un fármaco convencional, vuelvo y se lo repito, y podríamos preguntarnos de qué manera o cómo realmente podemos hablar de farmacocinética en este contexto tan diferente que es el que yo les estoy hablando en este momento. Porque tradicionalmente la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace a la sustancia. Es decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Y cuando estudiamos un antibiótico, por ejemplo, acordémonos de eso, con el antibiótico nosotros podemos medir concentraciones plasmáticas durante horas, ¿cierto? Podemos determinar su vida media, podemos analizar cómo se distribuye en los tejidos y incluso podemos calcular velocidades de eliminación. Pero con el ozono ocurre algo muy diferente. Con el ozono como es esta molécula que prácticamente desaparece en segundos después de entrar en contacto con cualquier fluido biológico, esta farmacocinética clásica nos puede resultar algo insuficiente para explicar este comportamiento tan distinto del ozono, ¿no? Entonces, lo que debemos estudiar entonces no es solamente el destino del ozono, sino las reacciones que ocurren inmediatamente después de su aplicación y los productos que se generan como consecuencia de estas reacciones. ¿Listo? Esta farmacocinética entonces del ozono es completamente diferente. Aquí es donde comienza a cambiar, o debe, mejor dicho, comenzar a cambiar nuestra forma de pensar. Lo que yo les mencionaba en la clase pasada, ¿no? Tenemos que hacernos muchas preguntas con esta temática. En lugar de preguntarnos cuánto ozono llega a un tejido determinado, lo que debemos preguntarnos es cuáles son esas moléculas que aparecen después de que ese ozono reacciona, ¿vale? Porque la realidad es que el ozono casi nunca alcanza los tejidos profundos en la forma original, en su molécula original. Cuando el ozono entra en contacto con, ya sea con la sangre, con la saliva, con membranas celulares o con cualquier otro fluido, comienza una reacción inmediata. ¿Qué es lo que comienza a hacer? Ese ozono tiene unos, digamos que blancos moleculares iniciales y son unos productos que se generan y son ellos los que desencadenan esas respuestas biológicas posteriores. En palabras más en cristiano, el protagonista de esto deja de ser el ozono y comienzan a ser los protagonistas otros mensajeros químicos. ¿Listo? Mensajeros que se van formando con el tiempo, con esa misma reacción que va formándose del ozono inmediatamente cuando hay ya el contacto, sea con la sustancia
con el tejido, con la célula, etcétera. ¿Listo? Bueno, siguiendo aquí entonces con este tema, lo que debemos entender es que el ozono tiene ciertas características básicas. El ozono es una molécula, como les mencionaba la vez pasada, que está formada por tres átomos de oxígeno. Su estructura es inestable electrónicamente y tiene una gran capacidad oxidante. Esa capacidad oxidante que tiene el ozono es precisamente esa razón por la que reacciona el ozono tan rápido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista químico, el ozono tiene una muy grande tendencia a captar electrones de otras moléculas. Y cuando encuentra moléculas biológicas susceptibles, por ejemplo, los lípidos o las proteínas, que es muy afín con esto, las reacciones son prácticamente inmediatas en este contexto. Por eso podemos decir que el ozono es una molécula que está diseñada para reaccionar, más no para permanecer, ¿vale? Eso es lo que debe quedar claro en este momento de la clase. Ahora, encontramos algunas características que nos van a explicar gran parte de los efectos biológicos del ozono, ¿no? Y esa alta inestabilidad y ese alto potencial oxidante que puede tener el ozono. ¿Y qué es lo que ocurre entonces inmediatamente? Este ozono va a reaccionar. A pesar de que es inestable, el ozono va a reaccionar principalmente, como les mencionaba, con esos ácidos grasos insaturados, con los antioxidantes, con las proteínas, con los fosfolípidos y con los aminoácidos sulfurados. Estas son las que denominamos nosotros las moléculas blanco. En otros medicamentos, en los medicamentos que nosotros conocemos en el día a día, estos medicamentos pueden permanecer por horas en la circulación, mientras que el ozono tiene una vida media extremadamente corta en todos los medios biológicos. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa entonces aquí con estas reacciones del ozono? Ocurre varias situaciones importantes y es que el ozono, cuando entra en contacto con el organismo, permanece a una espera de encontrar esa célula específica con la cual reaccionar y producir esas reacciones específicas de peroxidación que nos van a llevar a que el- las moléculas lleven otra señalización al sitio donde nosotros queremos que interactúe, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es reaccionar con ciertas moléculas que son pues, más accesibles, más susceptibles a la oxidación, que están presentes en ese medio biológico. Ya les dije que tenemos dentro de esas principales moléculas los lípidos insaturados, los antioxidantes que están presentes en el plasma, las proteínas, otros componentes también celulares importantes. Y es precisamente a partir de estas reacciones iniciales donde comienzan a generarse las moléculas que verdaderamente explican esos efectos biológicos de la ozonoterapia. ¿Listo? Entonces, yéndonos un poquito más hacia atrás, en la clase que veíamos anteriormente, yo les explicaba a ustedes la formación de estas moléculas, ¿no? Que les pongo aquí en las diapositivas, que son el ROS y los LOPS, ¿no? Entonces, una vez ese ozono entra en contacto con el organismo, vamos a hacernos una idea central y muy clara, y es que el ozono no se va a desplazar libremente por los tejidos, ¿cierto? Ese primer escenario biológico, que puede ser
la sangre, que puede ser la saliva, que puede ser algún líquido intersticial. En cualquiera de esos líquidos existen proteínas, lípidos, antioxidantes, ¿cierto? Vamos a pensar en eso, que es lo que quiero que ustedes entiendan aquí antes de iniciar esta explicación de la formación de estos agentes. Este ozono, que es tan reactivo y no tiene la oportunidad de desplazarse antes de reaccionar, lo primero que hace es reaccionar y lo hace inmediatamente, es supremamente rápido. Entonces, esto significa que los efectos biológicos del ozono van a depender en gran medida del entorno químico donde él se aplica, ¿listo? Entonces, no es lo mismo exponer el ozono a sangre que a un aceite vegetal, por ejemplo. No es lo mismo. No es lo mismo exponerlo a la saliva que exponerlo al agua. Todo eso va a ser completamente diferente, ¿vale? Entonces, vamos a recordar que los ácidos grasos están presentes en las membranas celulares. Que tenemos también fluidos biológicos, ¿no? Que contienen enlaces de carbono y de carbono. Entonces, estos dobles enlaces son algunos puntos particularmente vulnerables, llamémoslo así, a la oxidación. Entonces, cuando el ozono encuentra uno de estos dobles enlaces, ocurre una reacción química muy rápida que es conocida como la ozonólisis. Y cuando nosotros hablamos desde el punto de vista terapéutico, esta reacción es fundamental porque marca el inicio de la formación de los compuestos que posteriormente van a actuar como ciertas señales biológicas, llamémoslo así. ¿Listo? Y es importante que comprendamos que el ozono es un fenómeno que va a producir un desencadenamiento de muchos otros fenómenos, ¿vale? Que a veces estas consecuencias de estas reacciones nos van a llevar a otras reacciones y nos van a producir nuevas moléculas, nos van a producir otras especies y eso es como una bola de nieve, ¿no? Que va generándose poco a poco con la reacción del ozono, ¿vale? Entonces, aquí aparece la formación de los ROS y de los LOX, ¿ya? Que lo vamos a meter dentro de una macro palabra, llamémoslo así, que sería la lipoperoxidación, ¿cierto? Y en este momento tendríamos que definir concretamente que la lipoperoxidación no es necesariamente ni buena ni mala. Esta lipoperoxidación depende de la magnitud de ese proceso. Digamos que esa lipoperoxidación en concentraciones excesivas sí puede generar un daño estructural importante, pero en niveles controlados, ella sí va a actuar como mecanismo de señalización celular, ¿vale? Entonces, esta es una de las partes más importantes que nosotros debemos tener en cuenta para conocer cuáles son esas respuestas biológicas adaptativas, ¿vale? Aquí les hago como un paralelo, ¿listo? Dentro de este paralelo, importantísimo que lo tengan en cuenta, vamos a tener en cuenta como una de las consecuencias inmediatas de estas reacciones que se van a generar especies reactivas de oxígeno, que son conocidas, vuelvo y les digo, como ROS, que se los he mencionado anteriormente en las charlas que hemos tenido. Y estos ROS van a incluir moléculas como el peróxido de hidrógeno y como otros intermediarios oxidativos
que nos van a modificar parte de la actividad celular, ¿no? Entonces, durante muchísimos años, si hablamos históricamente, se pensó que estos ROS eran simplemente agentes dañinos, ¿no? Sin embargo, hoy sabemos que ellos funcionan como moléculas señalizadoras. Entonces, ¿qué pasa? Las células utilizan pequeñas cantidades de ROS para transmitir esa información y regular las respuestas biológicas. Por eso cuando hablamos de ozonoterapia, nosotros no debemos pensar solamente en esa oxidación, sino también pensar en la señalización y pensar en cómo esa señalización nos va a generar un efecto posterior en los tejidos. ¿Listo? Bueno, antes de entrar a la farmacodinamia, eh, si tienen alguna pregunta, pues me la van formulando para no ir avanzando antes, ¿ya? Porque yo sé que este tema es un poco pesado porque es un tema que contiene mucha terminología química y biológica, entonces sí es necesario que vayamos comprendiéndolo. De todos modos, yo les voy a ir dejando los talleres para que vayamos comprendiendo mucho mejor toda la temática, ¿vale? Bueno, a diferencia de los ROS, que suelen tener una vida muy corta, muchos LOPS son relativamente más estables. Y debemos tener en cuenta que estas son características muy importantes porque nos permite persistir durante más tiempo y les va a permitir también actuar como mensajeros biológicos secundarios. Entonces, aquí podríamos decir que los ROS representan una señal inicial inmediata, mientras que los LOPS ayudan a prolongar y digamos que a modular la respuesta biológica. Y que muchos investigadores han hecho la tarea de estudiar toda esta parte y de verdad que han encontrado estos productos derivados y los efectos sistémicos atribuidos al ozono, ¿no? Que están relacionando estas investigaciones muy bien y eso es lo que a la larga nosotros queremos generar. Generar esa conciencia investigativa y científica para esta temática que es la que nosotros queremos estudiar hoy en día, ¿vale? Bueno, entonces, ya con esta diferenciación de estos conceptos del ROS versus los LOPS, podemos decir que los ROS, perdón, son el disparo inicial, digamos, y los LOPS son los mensajeros que llevan esa información hacia las otras células. Como decir, tenemos un interruptor, funciona como un interruptor y lleva esos mensajeros que dicen, ya, lleven esa información a lo que vamos a las células a formar lo que realmente requerimos formar o generar dentro de las células. ¿Listo? Bueno, ya pasamos lo que es la farmacocinética y nos vamos a meter ahora en la farmacodinámica, recordando nuevamente esa temática, ¿no? Porque es un tema que, pues, supongo que ya lo vieron en alguna oportunidad. Ay, espérenme que este computador se me está como calentando. Bueno, vamos a entender entonces la farmacodinámica del ozono, ¿no? Desde el punto de vista químico, como les he venido mencionando, y es eh, básicamente lo que hace el organismo a una sustancia, ¿no? Repasemos estos conceptos entonces de farmacocinética y farmacodinámica. La farmacocinética va a ser básicamente lo que el organismo le hace a una sustancia.
Y la farmacodinamia, lo que la sustancia le hace al organismo. ¿Listo? Entonces, con ese concepto claro de farmacocinética y farmacodinamia, ya podríamos responder una pregunta y es, ¿cómo responden esas células a ese estímulo oxidativo inicial? ¿Listo? Vamos a recordar que las células no son estructuras pasivas, ¿no? Ellas son sistemas dinámicos que son capaces de detectar cualquier cambio dentro de su entorno. Ellas son muy inteligentes. Ellas saben qué hacer y cómo hacerlo y cómo responder ante cualquier estímulo, ¿no? Y es precisamente esa capacidad adaptativa que hace que se le atribuyan efectos al ozono, ¿vale? Entonces, cuando escuchamos las expresiones estrés oxidativo, a veces decimos eso como que puede ser como una enfermedad o algo malo, pero en realidad no, porque dentro del análisis de la biología moderna se ha demostrado que existe una diferencia enorme entre el estrés oxidativo descontrolado y el estrés oxidativo moderado. Y era lo que yo les mencionaba en la clase anterior. Una cosa es que te vas oxidando poquito a poco y el cuerpo va generando una capacidad adaptativa y otra que de una sola te oxidaste y te moriste. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Lo que sucede con el cáncer, por ejemplo, que es inmediato, rápido, daña las células. Lo que no ocurre acá es que va siendo tan controlado y moderado que el cuerpo alcanza a adaptarse y de esta manera genera esos mecanismos de defensa. ¿Listo? Entonces, esa capacidad adaptativa del organismo es uno de los principios sobre el cual se fundamenta esa farmacodinamia del ozono. Y se busca con esto generar una señal suficientemente intensa. ¿Para qué? Para activar respuestas protectoras sin superar esa capacidad de adaptación celular, porque si supera la capacidad de adaptación celular, ahí es donde se friega todo, se friega el organismo. ¿Listo? Bueno, recuerdan entonces que les hablaba yo de la hormesis, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos describe la hormesis? ¿Se acuerdan que les hablaba sobre el doctor Calabres, que empezó a hacer varios estudios, a describir respuestas biológicas, etcétera? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Una pequeña dosis de un estímulo potencialmente dañino nos puede producir efectos beneficiosos por adaptación, ¿no? Y les voy a dar algunos ejemplos que funcionan en la biología y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el ejercicio físico. El ejercicio físico nos genera radicales libres. El ayuno nos genera también estrés metabólico. La exposición controlada al frío nos genera estrés fisiológico, ¿vale? Sin embargo, todos estos estímulos pueden inducir adaptación y fortalecimiento biológico, ¿cierto? Cuando uno recién empieza a hacer ejercicio, al otro día amanece muerto, que ya no puede más, que le duele todo el cuerpo, etc. Pero con el tiempo se va produciendo ese fortalecimiento biológico y si somos constantes con el ejercicio, con la alimentación, etcétera, pues vamos a lograr unos objetivos diferentes porque nuestros músculos, nuestro sistema cardiovascular, nervioso, óseo, se va a adaptar a esa situación, ¿listo? De estrés, porque es básicamente lo mismo, un estrés constante, pero controlado, porque es que nosotros no vamos a ir a hacer una maratón sin siquiera haber entrenado, o sea, hay que entrenar primero para poder cumplir con una maratón, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Bueno, ustedes me habían preguntado, es que tengo acá un mensaje. No. Bueno, entonces, en esta diapositiva vamos a concentrarnos
nuevamente en esos estímulos oxidativos, ¿no? Concentrémonos en que el organismo nos responde activando esos sistemas antioxidantes. Y entre los más importantes que encontramos son la glutatión dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Si recuerdan eso que hablábamos también en la clase pasada, ¿no? Entonces, estas moléculas constituyen una verdadera red de defensa contra ese exceso de oxidación. Por eso, la respuesta al ozono no depende únicamente de la dosis administrada, sino que depende de la capacidad antioxidante del paciente. No es lo mismo un paciente sistémicamente comprometido que un paciente que no está comprometido sistémicamente, ¿vale? Entonces, entre todos los antioxidantes celulares, recordemos, vamos a recordar nuevamente, que la glutatión o el glutatión ocupa un lugar muy especial y es considerado uno de los principales, ¿no?, reguladores del equilibrio redox intracelular. Cuando las células detectan este incremento controlado, el estrés oxidativo, el metabolismo del glutatión participa muy activamente en esta neutralización y en esa regulación de esas señales. Entonces, el estado antioxidante basal de cada individuo puede influir, digamos que considerablemente, en esa respuesta terapéutica, ¿no?, de lo que nosotros queremos generar con el ozono. Otra molécula importantísima. Cuando escuchamos hablar del peróxido de hidrógeno, a veces pensamos en un agente oxidante, lógicamente, que es capaz de producir daño celular, ¿no? Entonces le dicen, el peróxido de hidrógeno. Y sí, ¿no? Pero lo vamos a reconocer como una molécula señalizadora, ¿vale? Puede ocurrir que en concentraciones elevadas sí va a producir un daño, pero en la realidad biológica vamos a encontrar cosas demasiado interesantes. El peróxido de hidrógeno nos va a funcionar como una molécula de señalización intracelular, ¿no? Recordemos eso. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula lo utiliza para transmitir información y regular múltiples procesos fisiológicos. ¿Qué significa esto? Significa que una pequeñita producción controlada de peróxido puede activar mecanismos tanto de adaptación como de reparación o de defensa y puede ser también un antioxidante, ¿vale? Entonces, en ozonoterapia el objetivo no es generar grandes cantidades de oxidantes, sino producir una señal biológica que sea capaz de ser interpretada por las células. Y es que las células son muy inteligentes. Ellas, al sentir o encontrar esa señal biológica, interpretan inmediatamente y se convierten en mensajeros y comunica a las células para prepararse y saber cómo responder. Y esa es la magia divina que tienen nuestras células y nuestro cuerpo. Entramos entonces en otra ruta, que es importante también, muy importante dentro de esta sonoterapia, que es la ruta del NRF2. Recordemos que el NRF2 es el factor nuclear eritrocitario, ¿no?, o dependiente de los eritrocitos. Es un factor de transcripción que regula la expresión de muchos agentes, de muchos genes, perdón, antioxidantes, ¿vale? Recomiendo aquí en esta partecita, les voy a dejar una tareita de genética también para que podamos entender toda esa expresión de esos genes, ¿vale? Pero poco a poco lo vamos a ir haciendo para que no se sienta como tan ladrillo esta clase. Bueno, entonces, en condiciones normales, ese factor nuclear eritrocitario derivado de los eritrocitos, permanece inactivo dentro del citoplasma. Pero cuando aparece un estímulo oxidativo moderado, como el que es generado por los productos derivados del ozono,
¡tin! De una, ese sistema se activa. Cuando se activa, él migra hacia el núcleo celular. Entonces, estamos en el citoplasma, se activa, migra hacia el núcleo celular y en el núcleo recuerden que están los genes. Entonces, ahí es donde me va a promover esa expresión de los genes que están relacionados con la defensa antioxidante. Y entonces, ¿esto qué me va a significar en términos prácticos? Que la célula comienza a fabricar más herramientas para protegerse. Y por eso, muchos investigadores hoy en día están considerando que parte de esos efectos biológicos del ozono se explican por esa activación de mecanismos endógenos que son de defensa, ¿no? Más que por cualquier otra acción directa del propio ozono. Bueno, una vez que este factor eritrocitario nuclear llega al núcleo, bueno, vamos a recapitular ahí. Ya estamos en el núcleo otra vez. Entonces empieza una respuesta adaptativa. ¿Qué pasa entonces? La célula aumenta la producción de enzimas antioxidantes, ¿vale? De ahí mejora los sistemas de detoxificación. ¿Por qué razón? Porque la están intoxicando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ay, espéreme que se me metió un insecto aquí. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Fortalecer esa capacidad para enfrentar esa toxicidad, esa oxidación. ¿Listo? Entonces aquí inicia completamente ese fenómeno de adaptación biológica. Vamos a decirlo un poco más claro. El organismo no es que esté siendo curado por el ozono de manera directa, ¿no? Sino que el organismo está respondiendo a ese estímulo y está fortaleciendo sus propios mecanismos de defensa. Y esa diferencia conceptual es la que yo necesito que ustedes comprendan porque es realmente fundamental para esta clase. ¿Listo? Ahora, tenemos otra vía, que es la vía de otro factor nuclear, pero es el factor nuclear kappa beta. Esa es otra ruta, pero también está estrechamente relacionada con esa regulación de los procesos inflamatorios e inmunológicos. En términos, digámoslos, un poco más sencillos, este factor nuclear kappa beta va a participar en esa producción de otros mediadores inflamatorios, ¿no? Hay algo muy interesante aquí y es que dependiendo de este contexto biológico y de la dosis utilizada, vamos a generar estimulación o inhibición. Y en la biología, cuando nosotros hablamos de procesos biológicos, a ver, para que me comprendan, vamos a hacer de cuenta que es un interruptor de encendido y apagado. Y esto va a funcionar mediante ajustes y respuestas dinámicas de celulares, ¿no? Entonces, prendemos el interruptor y va a haber una exposición controlada. Esa exposición controlada me van a producir unos cambios funcionales normales, digamos, en los eritrocitos. ¿Listo? Pasemos aquí a la otra diapositiva. Y viene otra molécula importantísima que yo también se las había mencionado, y es esta molécula que se aumenta, que es el 2,3-difosfoglicerato, que influye en la liberación del oxígeno hacia los tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O por qué esto es importante?
Porque no basta solamente con transportar el oxígeno en la sangre, sino que también es necesario liberarlo a donde se necesita. Y estos eritrocitos mejoran esa capacidad para entregar el oxígeno y por lo tanto favorece una mejor oxigenación tisular. El piloto no es muy bueno, ya otra cosa. Pero el dron toque. No, ¿A alguien se le prendió él? ya otros droncitos. Y los comparas con el mío. Y más alto razón. Y yo, bien criticona, ¿no? Y yo creo que Apaga el micrófono, Nata. Ya, creo que ya yo la silencié por acá. Bueno, entonces, vamos a retomar aquí entonces. Cuando estamos hablando de la oxigenación, pensamos en los pulmones, ¿cierto? Que es lo primero. Pero a veces nos olvidamos de la concentración de oxígeno en la sangre. Y la verdadera pregunta aquí sería, ¿cómo es ese mecanismo de la llegada de oxígeno a los tejidos? Y es porque por la microcirculación, que nos va a representar una última etapa de distribución de nutrientes de oxígeno. Algunos estudios, que también se los voy a publicar, nos sugieren que la ozonoterapia puede influir sobre la perfusión microvascular y nos favorecen este intercambio gaseoso a nivel tisular, ¿listo? Entonces, debemos saber que existen aspectos que continúan investigándose, ¿no? Pero tenemos que saber explicar esos efectos clínicos que van siendo observados en los tejidos con alteraciones tanto vasculares o como en los procesos de cicatrización. Y esto es lo que nosotros vamos a dictaminar cuando nosotros entreguemos nuestro trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, continuando con esto, dentro de estos efectos de la farmacodinamia, uno de los más de las formas en las que el ozono se manifiesta, digámoslo así, es su capacidad antimicrobiana. Y es importante entender cómo todos estos mecanismos ocurren, ¿vale? Porque a diferencia de los antibióticos que actúan sobre ese blanco específico, el ozono produce oxidación en las estructuras esenciales para la supervivencia de los microorganismos. Entonces, él altera membranas celulares, proteínas, enzimas y muchos otros componentes críticos, pero el ozono no tiene el problema grave que tienen algunos antibióticos, que es la resistencia, ¿vale? Y esa es una de las cosas más importantes que nosotros debemos, digamos que es la cosa más plausible que nosotros, cuando logremos hacer toda nuestra investigación, vayamos a encontrar dentro de esto. ¿Listo? El ozono no va a ser la excepción, pues, de que vamos a tener solamente beneficios y esto y lo otro, sino que tenemos que encontrar y entender ese potencial terapéutico y el potencial tóxico, ¿no? Del ozono. Por eso ahorita les vamos a hablar de la toxicidad. Recordemos entonces que el ozono tiene una alta capacidad oxidante. Por lo tanto, con una exposición inadecuada, él puede generar daño, ¿no? Por ejemplo, no podemos utilizar el ozono por inhalación pulmonar, porque dañamos todo el tejido y ahí sí que se convierte en un elemento tóxico, ¿listo? El tejido respiratorio es súper sensible a ese estrés oxidativo.
Entonces, la inhalación de ozono está contraindicada en aplicaciones médicas. O sea, si a ustedes les dicen, ay, me pusieron ozono para inhalar, mentira, ya se hubiera muerto, seguramente, ¿listo? Porque eso no es posible, ¿vale? Entonces, hay que aprender a diferenciar entre estas cosas. Y viene otro concepto importante, que es la ventana terapéutica. ¿Qué es entonces la ventana terapéutica? Ya pues les he mencionado dos conceptos importantes, farmacocinética, farmacodinamia, ahora la ventana terapéutica, y debemos tener claro que existe una dosis insuficiente a veces, ¿no? Que probablemente no genere una respuesta biológica significativa. Entonces, primera, dosis insuficiente, ¿vale? Como término clínico. No me hace nada la dosis insuficiente. Luego viene una dosis adecuada, que es capaz de inducir adaptación y activación de esos mecanismos protectores. Ahí sí, adecuada. Y la dosis excesiva, que es capaz de superar las defensas antioxidantes y ahí sí nos va a producir un daño. Por eso la relación dosis-respuesta empieza a ser crítica. Y vamos a recordar algo súper importante y es que en ozonoterapia más no necesariamente significa mejor. Ojo con eso. No es que le subo la dosis para tener un mejor resultado. No, eso es completamente equivocado. Entonces, ¿cuáles son esos factores que me van a modificar las respuestas biológicas? Muchos. Dentro de ellos, la edad, los estados nutricionales, enfermedades sistémicas, inflamación o inflamación basal que pueda tener el paciente, ¿cierto? La capacidad antioxidante individual. Bueno, muchas situaciones que son tanto del paciente como del procedimiento, ¿no? Que las tenemos ahí dentro de la diapositiva. Y ahora, algo importante, que es la parte que nos compete a nosotros, que es la relación con los aceites ozonizados. Cuando nosotros ozonizamos un aceite, el ozono reacciona con ácidos grasos insaturados que están presentes en él, ¿no? Entonces, como resultado, ¿qué se va a generar? Esos ozónidos, peróxidos y muchos otros productos de la oxidación que sí son relativamente estables. Por eso cuando utilizamos un aceite ozonizado, no estamos, digamos que aplicando simplemente el gas ozono y que quede atrapado dentro del aceite, sino que estamos aplicando una mezcla compleja, ¿no? De varios compuestos. Y estos compuestos van a derivar reacciones químicas que están inducidas por el ozono. Entonces, por eso vamos nosotros a necesitar entender esa farmacodinámica básica antes de estudiar todos los aceites ozonizados. ¿Listo? Importantísima esta diapositiva, porque nosotros como investigadores debemos mantener siempre actitudes críticas ante cualquier cosa, no solamente ante esto, sino ante cualquier cosa, ¿cierto? Debemos entender que la ozonoterapia sí posee fundamentos bioquímicos plausibles y muchos mecanismos biológicos que están respaldados hoy en día por evidencia experimental. Pero, vamos a recordar que no toda afirmación que sea realizada en este campo va a poseer el mismo nivel de evidencia, como en todo, ¿ya? Sale un nuevo producto, hacen esto, hacen lo otro, hasta que nosotros no tengamos un nivel de evidencia óptimo, no podemos hablar de una terapéutica. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a llenar ese vacío del conocimiento, ¿vale? Existen estudios
que se han encontrado con limitaciones metodológicas, digamos que tamaños muestrales muy pequeños o protocolos que son muy heterogéneos. Pero entonces debemos aprender a diferenciar entre lo que sí nos sirve y lo que no nos sirve. Si tiene una buena evidencia biológica, si es solamente evidencia preliminar o si en realidad tiene una evidencia clínica lo suficientemente robusta como para que mi investigación pueda avanzar y pueda ser interesante, ¿no? Para el público y para enfatizar en estas terapéuticas, ¿no? Pero asimismo nosotros tenemos que ser capaces de cuestionar y de verificar, tener esa capacidad, ¿no? De autoanálisis para que nosotros podamos definir si una terapéutica sí es buena o no es buena, ¿vale? Bueno, con esto terminamos, pero sí quiero que tengamos 3 ideas importantes como conclusión de este tema. La primera, recordar muy claramente que el ozono no actúa como un fármaco convencional, ¿no? ¿De qué va a depender ese efecto? De las reacciones químicas que él mismo desencadena. Tenemos que tener también en cuenta que los protagonistas de esta situación son esos mensajeros secundarios que son generados tras esa interacción con los sistemas biológicos, especialmente los ROS y los productos de la oxidación lipídica. Y la tercera es la respuesta del ozono, que depende de ese equilibrio entre estímulo oxidativo y capacidad adaptativa del organismo. ¿Vale? Entonces, cuando ya nosotros comprendemos concretamente estos principios, podemos interpretar de manera mucho más crítica y mucho más científica cualquier aplicación clínica del ozono y todos los fenómenos que vamos a ir observando de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues yo quedo pendiente y de todos modos ya les haré llegar las noticas pues que se tomaron aquí y el taller, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta y desarrollemos un poquito más esta parte. Si Listo. tienen preguntas ahora o si quieren me las mandan luego, de todos modos, como les digo, yo les voy a mandar el taller. Ya con el taller, me imagino que solucionaremos bastantes duditas, ¿vale? Doc, Sí, vamos Doc, a muchas seguir gracias. manejando las clases los viernes, pues para ir adelantando ahorita en vacaciones Sí, sí, muchas claro. cosas. Ahorita en vacaciones, ¿ustedes cuándo salen a vacaciones? Ya estamos en vacaciones, Doc. Ah, ya salieron. Sí, señora. Ah, Pues, o bueno, sea, yo quisiera poder adelantar lo más que podamos en el trabajo, porque es que con la clínica, nos queda muy pesado en el semestre. sí, es mejor. Entonces, yo ya les voy a mandar el taller. Es que hay otras chicas, otro grupo que también va a entrar a la línea de ozono para continuar con lo de ustedes. Ya le voy a preguntar a la doctora Angélica porque sí es importante que ella, pues que estemos todos juntos, ¿no? Porque si no, a mí me queda muy difícil dictarles una clase, otra y otra vez volver a repetirles porque todos tienen que saber básicamente lo mismo, ¿vale? Entonces, yo hablo con la doctora también. De todos modos, por eso es que estoy grabando también las clases para no tenerlas que dar 2 veces en caso de que los otros grupos vayan a seguir con esta temática. El día que tuvimos la sustentación de los trabajos de grado allá en la universidad, sí quedamos en que íbamos a tener otros grupos. Sin embargo, pues estoy a la espera de la confirmación de la doctora Angélica, ¿vale? Ah, vale, Doc. Entonces, pues, si algo, pues usted nos avisa. Ujú. ¿Listo? Para. Listo, listo, vale. Y pues sí, siempre voy a estar mandándoles los talleres, que esos talleres son de refuerzo para que podamos ir avanzando en la temática, ¿vale?
Listo, muchísimas Listo, gracias. muchas Listo, gracias. Ok, bueno, pues nos vemos entonces. Bueno, gracias, hasta doctora. Chao, luego, Chao, chao. gracias. gracias.